Pues este es el último sesión que tenemos, muchachos, de teórica. Esperamos ver el último capítulo del libro, el capítulo 6, que son las redes convolucionales, las CNNs. Estuvimos viendo desde el primer día de clase la aplicación de una CNN, la AlexNet, y vimos para qué sirven. Vimos que se especializan en el reconocimiento de imágenes. eh, y ahora lo vamos a ver formalmente. Vamos a ver este último capítulo, el de las redes convolucionales, o CNNs. Y pues como hemos estado viendo en nuestro curso, estas tecnologías son ya antiguas. Fueron desarrolladas en los 80s, se continuaron en los 90s, pero se olvidaron debido a que se complicaba mucho la creación de aplicaciones en tiempo real. Los problemas de procesamiento que tenían las máquinas de esos tiempos no podían tener resultados aceptables, pero desde el 2012 esto cambió. Eh, lo que ya sabemos, las tecnologías de los GPUs, eh, esa capacidad de procesamiento y algunas mejoras que ya vimos en el capítulo 5, las funciones ReLU, algunas mejoras como el dropout, permitieron que tuviéramos redes neuronales, eh, realmente son redes neuronales, y ya el término de profundos nació por el número de capas, ustedes bien lo saben, y todo eso fue posible por esas pequeñas mejoras. Entonces resurgió las CNNs, eh, y ya vieron ustedes los resultados que tiene desde la primer práctica, la AlexNet, que es una CNN. Y están inspiradas en cómo trabaja nuestra corteza cerebral, que se encarga de la parte visual y reconoce imágenes. Entonces son redes profundas especializadas en eso, en reconocer imágenes. Ujú. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero hay dos partes en este proceso de reconocimiento de imágenes. Tenemos nosotros la imagen a reconocer y tenemos que tener un extractor de las características de esa imagen para que luego sea clasificada la imagen. Ese es el proceso normal que se tiene y se había hecho ya en diferentes técnicas de machine learning o de aprendizaje máquina de manera separada. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, una red neuronal o una máquina de soporte vectorial, diferentes tecnologías de machine learning que pueden hacer el papel de clasificador. Y de este lado teníamos el extractor de características. Puede ser un segmentador, diferentes técnicas, miren aquí, incluso las menciona el autor, estas diferentes técnicas tradicionales para obtener las características que definen esta imagen, o sea, extraerles sus características. ¿Qué caracteriza a este perro? Tal vez la nariz, los ojos, las orejas, eh, las patas, el pelo, diferentes características, tal vez hasta el color. En algún objeto podría ser el color, una característica que lo define. Cada objeto y cada ser tiene características que lo definen, ¿verdad? Los humanos, ¿qué define el reconocer a una persona? Bueno, pues hay varias características, ¿verdad? De eso se trata la labor del extractor de características. Con esas características ya bien claras, bien remarcadas, contrastadas, ahora sí el clasificador puede hacer su labor. ¿Qué hace un clasificador? Ya lo hemos visto en otros capítulos, ¿no?
los clasifica así. Dice a qué clase pertenece. A la clase de perro, gato, persona, taza, etcétera. Eso es lo que hace el clasificador y ya hemos visto que lo hace con las funciones softmax. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar una CNN? Pues que el clasificador está incluido en la parte más bien, el extractor de características está incluido en la parte del clasificador. Todo está junto. Y en el caso de redes profundas, esto implica que sea una sola red. O sea, nosotros tenemos una sola red que va a realizar toda la función de clasificación en un CNN. Entonces, eso es lo que sucede con una CNN. Está todo incluido y es automático. Esa es una ventaja. Lo que sucedía en el esquema clásico de Machine Learning para clasificación de imágenes era que este extractor de características tenía que ser ajustado o ser diseñado de manera independiente y manual. Así se hacía. Entonces, uno de los grandes ventajas que tienen las redes profundas es que estos dos están incluidos y es automático. Aquí están. Están incluidos en la misma red y el ajuste del extractor de características se hace de manera automática, como el ajuste del clasificador. ¿Cómo ajustamos el clasificador? Mediante entrenamiento, ¿no? De los pesos. ¿Cómo ajustamos el extractor de características en una CNN? De la misma manera. Se va a ajustar los pesos. Es decir, es otra red neuronal. Miren. Aquí vamos a verlo ya más interno que está sucediendo en una CNN. Tenemos una red neuronal que se va a encargar de la extracción de las características del objeto que queremos clasificar, y lo cual se va a hacer mediante otra red neuronal, pero ambas están unidas y podemos verla como una sola red. Una sola red en la cual tiene un proceso de extracción de características mediante las operaciones que vimos desde el primer día de clases: convolución, pooling, el ReLU, las operaciones ReLU. Recuerdan que vimos ese PDF de MATLAB para la AlexNet en la que precisamente nos decía estas operaciones de manera cíclica. Podemos tener varias concatenadas, varias series de convoluciones, ReLU, pooling y después lo mismo, varias. Y finalmente llegar a la parte que hace la clasificación, la softmax, la función de activación softmax, que ahora ustedes conocen qué hacen, la cual asigna un porcentaje de activación a las neuronas de salida, cuya sumatoria es 1 o 100%. Es decir, realiza la clasificación del objeto que está ingresando a la red. ¿Hasta aquí se entiende, muchachos? Sí. Sí, doctor. Sí. Ok, bueno, y ya vimos lo que hace el clasificador en sí. Desde el capítulo 4, hemos tenido aplicaciones de clasificación, bueno, desde antes, pero no hemos visto todavía en sí estas operaciones, cómo se hacen, la matemática para hacer la convolución, el pooling. Ya vimos la ReLU, que es un rectificador y que hace que los valores negativos se hagan positivos, ¿no? Y es una función de activación muy simple. Bueno, ahora todo lo vamos a aplicar en una CNN. Vamos a ver entonces qué es esto de la convolución. Y lo vamos a explicar de manera más sencilla con un ejemplo numérico. Pero
aquí vemos de manera gráfica qué es la convolución. Es aplicar la imagen de entrada hacia una rejilla, una matriz, la cual esa matriz va a hacer la función como si fuera un filtro. Como va a ser, después de aplicarlo, esa matriz, que pueden ser vistas como filtros, vamos a aplicarle una función de transferencia y va a resaltar alguna de las características del objeto. Entonces podemos ver este proceso de la convolución como si aplicáramos filtros a la imagen. ¿Qué hace un filtro? Bueno, pues separa o deja pasar ciertas características de una señal, en este caso de una imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir, este filtro a lo mejor dejó pasar las periferias de la imagen, el perro, ¿verdad? Cada uno de estos filtros realizó una operación que resalta una característica que define a este objeto, o a esta imagen en este caso, ¿no? Entonces podemos verlo como filtros, como si fueran filtros. Esa parte de la convolución y va a obtener este resultado, que es la imagen filtrada, que le vamos a llamar un mapa de características. Va a obtener un mapa de las características de ese objeto. Ahora, es importante señalar que la obtención de estos filtros se hace de manera automática, se hace por aprendizaje de la red. Es visto como los pesos de la red, podríamos así decirlo, los cuales se van a entrenar. Entonces, estos valores nosotros no los definimos de manera manual ni experimental, sino que la red misma aprende a saber cuáles valores debe de poner aquí en cada uno de estos filtros. ¿Hasta ahí vamos más o menos claros? Sí, doctor, dice Edgar que si le permite ingresar. Sí, doctor. ¿Perdón? Sí, doctor. Alguien me dijiste, Daniel, que Edgar, se oye muy bajito tu micrófono. Edgar solicita entrar, dice. ¿Ah, sí? No, ahorita le di. No, ya me está, dio ¿no? entrada, doctor. Ok. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, queda claro hasta aquí. Esto podemos decir que esto es la capa de convolución o todo el proceso de convolución. ¿A qué me refiero con capa? Es esta, ¿verdad? Y más atrás, pues podemos verlo pues como esta parte, ¿no? Que tiene que ver con el extractor de características. Es una parte de ahí que ya está integrada a la red. Vean, aquí está el Feature Extractor más el clasificador. Todo eso es la COMNET o CNN, la red convolucional. Pero hay otro proceso todavía que nos falta ver, el pooling, pero ahorita vamos a ver primero esta parte convolucional, la convolución en operaciones. Miren, bueno, nada más para mencionarlo, estas rejillas pues son de 5x5. Estos filtros podríamos verlos como que son de un tamaño de 5x5, los cuales van a dejar pasar ciertas características entonces de la imagen. Vamos a hacer un ejemplo numérico y con esto pensamos que puede quedar mejor explicado. Supongamos que la imagen esa del perro está representada por esta matriz de valores. Supongamos que estos son los valores de la imagen, es la imagen que vamos a introducir. Y tenemos, pues por así decirlo, dos filtros con los que vamos a hacer la convolución. Estos valores, recuerden, estos filtros, nosotros no los definimos, sino son obtenidos mediante el entrenamiento de la red neuronal. La red averigua qué valores son los más indicados para resaltar las características de la imagen. Recuerden que esto es una imagen, esta matriz de 5x5, perdón, de 4x4. Ajá, bueno, entonces vamos a
a realizar la operación numérica de lo que haría la convolución. Es simplemente la multiplicación matricial de la imagen de entrada por el filtro. Vean, si yo tomo en la imagen de entrada, esta imagen de entrada de 4×4, la multiplico por la matriz, el primer filtro que tengo aquí, pues voy a obtener los siguientes valores. Bueno, primero, esta diagonal de ceros va a hacer que se eliminen estos valores, ¿no? Entonces no van a existir estos valores. Los que sí van a existir es esta diagonal de unos. 1 por 1 más 6 por 1, 7, ¿no? Obtengo el primer valor de la nueva matriz. Es la convolución. Estoy haciendo la convolución. Entonces empiezo en el lugar, en la esquina superior izquierda, ¿no? Así empiezo a realizar las operaciones de convolución. Vean, aquí está la operación completa. En realidad multiplico todos los elementos de esta matriz, pero ya sé que los de 0 me van a hacer que se elimine y solamente me quedan estos dos valores. Los dos que son 1, esta diagonal. Sí va quedando claro, ¿verdad, muchachos? Sí, doctor. Okay. Es muy sencillo. Para el siguiente valor, solamente me desplazo un casillero, un píxel, podría decirlo, y aplico otra vez el mismo filtro. Otra vez, solamente los valores que van a ser diferentes de 0 son los de esta diagonal de unos. Entonces ahí tengo 1 y 4. 1 por 1 más 1 por 4 es 5, ¿no? La suma. Y para el siguiente elemento aplico la misma operación. 1 por 1, 1 por 8, 8. Entonces 8 más 1, 9. Para el siguiente, y ya que terminé de hacer ese barrido, por decirlo así, en los ejes de la X, me bajo un píxel en el de la Y. Ahora sigo con esta operación. Lo que es diferente de esta diagonal de ceros sería 4 y 0, ¿no? Entonces, 4 más 0, pues 4. El siguiente, perdón. Me muevo ahora el siguiente elemento, que sería aquí. El valor sería 6 más 1, 7. ¿Verdad? Aquí ya pues se adelantaron. Vamos igual. A ver, creo que... Bueno, vamos a desarrollar los demás valores. Quedamos que era este 4. Ahora si recorro un píxel más, estos 4 elementos, me daría 7 aquí, ¿no? En este casillero. Lo recorro estos siguientes 4. Me daría 4 más 5, 9. Entonces 7, 9. Vean la operación. Aquí está, 7, 9. Ajá. Después bajo un píxel en Y. Ajá, y empiezo a hacer ese recorrido otra vez en X. Empiezo aquí. 30 más 2, 32. Y luego hago el recorrido en X otra vez. Estos 4 píxeles, hago la operación. 0 más 2, 2. Y finalmente en esta rejilla, en esta de aquí, es 1 más 4, 5. Y obtengo la operación de convolución para este filtro. De manera muy similar, bueno, aquí el autor nada más nos está resaltando que solamente en esa diagonal los valores van a ser diferentes de 0, ¿no? De manera muy similar, o más bien igual, análoga para el siguiente filtro. Este es el otro filtro, es diferente a este filtro, véanlo. Ahora la diagonal está de esta manera. Y obtengo la operación. Voy a hacer solamente para este elemento, pero es la misma, ¿no? Vean dónde está la diagonal de ceros. Ahora los que se anulan son en este sentido, pero estos elementos, que es 1, esos no van a ser igual a 0. Entonces, estos elementos, 4 y 1, sería 5, y así para cada uno de los elementos de toda la matriz de imagen, de los valores de la imagen de entrada. Entonces,
desarrollo la convolución aplicando la rejilla del filtro. Y recuerden, esa rejilla de filtro es encontrada mediante el entrenamiento de la red. Nosotros no la definimos. Se supone que la red ya encontró estos valores óptimos de filtraje para resaltar ciertas características. Es lo que estamos haciendo, resaltar ciertas características de la imagen. Me falta ver otra operación, la de pooling. Bueno, convolución es, podemos decir, una operación de multiplicar la entrada, que es en este caso la imagen, por el filtro, pero el pooling, como su nombre lo dice, es agrupar o unir, en este caso, varios píxeles. Entonces va a tener el efecto de disminuir el tamaño de la matriz. El pooling va a ser, digámoslo así, como una especie de compresión de la imagen, de ser de 4x4, después de la convolución quedó de 3x3, pero después de eso en el pooling aún va a quedar más reducida. Bueno, voy a volver al ejemplo de la imagen original, que era de 4x4. Y imagínense que voy a aplicar el pooling. Hay dos métodos para hacer ese agrupamiento o pooling: el promedio, el mean pooling, o el del máximo, max pooling. El del máximo, como su nombre lo dice, es obtener el máximo. Supongamos que esa es la imagen entonces que estoy introduciendo. Tomo los esa rejilla de 4 y observo cuál es el valor mayor en esta rejilla de 4. Vean, es el número 6, ¿no? Es el mayor. Así de simple. El máximo entre estos 4 elementos es el 8. El máximo entre estos 4 elementos es el 30. El máximo entre estos es el 5. ¿Sí quedó claro? El max pooling. Esa es la operación de max pooling. Y el efecto que estoy teniendo es una reducción de la dimensión de la matriz original, que era en este caso de 4x4, ahora me queda de 2x2. El mean pooling es el promedio. Miren, si yo sumo todos estos elementos y los divido entre el número de elementos, obtengo el promedio, ¿no? 6 más 4, 10, más 2, 12. 12 entre 4, 3. Es el promedio. Si yo sumo todos estos elementos, 8 más 4, 12, más 4, más muchos, ¿no? Serían 16, ¿no? 16 entre 4 elementos, 4. 4 por 4, 16. 4. Ajá. Y aquí, si sumo todos los elementos, 32 entre 4, 8. 8 por 4, 32. Y finalmente aquí serían 12, si yo sumo todos los elementos. 12 entre 4 igual a 3. Ahí obtuve ya el mean pooling, o la matriz de promedios. Ok, ya están las dos operaciones. Ahora vamos a un ejemplo. Vamos a construir una red CNN que sea capaz de identificar los números escritos a mano. Y para esto vamos a utilizar una base de datos que está disponible. Ustedes pueden buscarla, ¿verdad? MNIST. Esa base contiene 70,000 imágenes de números escritos a mano. Aquí nos menciona el autor que en general 60,000 de esas imágenes se usan para el entrenamiento y 10,000 para la validación. Ok. Cada imagen tiene este formato, 28 por 28 píxeles, y son en blanco y negro.
Ujú. Aquí tenemos una muestra de esas imágenes que están contenidas en esa base de datos. Son números del 0 al 9 escritos a mano. Ajá. Bueno, en nuestro ejemplo vamos a usar solamente 10,000 imágenes. Vamos a descargar 10,000 imágenes de esa base de datos y vamos a aplicar la regla de validación de 8:2, ¿no? Ese porcentaje, 8:2. O sea, el 80% de esas 10,000, es decir, 8,000, las voy a usar para entrenar. Y 2,000, que es el 20%, las voy a usar para la validación, para obtener el performance o el desempeño de mi red neuronal. Sí, sí queda claro más o menos los parámetros que estoy usando, ¿no? Entonces, voy a descargar 10,000 imágenes de esas 70,000. De esas 10,000, 8,000 voy a reservar para el entrenamiento y 2,000 para la validación. Ajá. Entonces, es un problema de clasificación. Quiero clasificar los números del 0 al 9. Por lo tanto, bueno, ya estoy viendo que voy a tener 10 clases del 0 al 9, ¿no? Necesito, por lo tanto, ya estoy visualizando que voy a necesitar una capa de salida con 10 neuronas. Cada una se debe de activar para cada una de esas clases, del 0 al 9. Ajá. Ya lo demás depende de la arquitectura que deseemos tomar, pero aquí vamos a considerar una arquitectura de la siguiente manera. Bueno, estamos restringidos por el tamaño de píxeles. Nuestro valor de entrada va a ser 28 píxeles por 28. Esto nos da 784 nodos de entrada. Necesitamos ese número de nodos de entrada por el formato de las imágenes, ¿no? 28 por 28 se me están presentando las imágenes. Necesito ese tamaño. Voy a considerar aquí una capa de convolución con 20 filtros de 9 por 9. Eso ya es diseño del personalizado de cada quien, ¿verdad? Aquí en el ejemplo se decidió tener ese tamaño, 20 filtros de 9 por 9. Los voy a hacer pasar por la función ReLU y después tengo la capa pooling. El pooling que voy a usar es el min pooling para este ejercicio. El min. Ajá. Y la clasificación ya vimos. Perdón. Voy a tener 100 nodos en la capa oculta. 100 neuronas en la capa oculta. También eso es de diseño, cada quien lo decide. Ustedes incluso podrían probar con menos o con más. Ajá. Pero en la capa de salida, para hacer la clasificación, ahí sí voy a necesitar 10 nodos nada más. Eso no lo puedo cambiar. Y voy a usar la softmax como función de activación para la salida. Aquí tenemos el resumen de los parámetros de mi red. Todavía no la diseño, pero así la quiero diseñar, ¿verdad? Voy a tener la capa de entrada de 28 por 28, es decir, 700 y pico, 784 nodos. La convolución voy a usar 20 filtros de 9 por 9, ReLU, una función de activación ReLU en esa capa. En el pooling voy a tener el min pooling y voy a usar una matriz de 2 por 2. En la capa oculta, solamente voy a tener una capa oculta de 100 neuronas, también con función de activación ReLU. Y finalmente, la capa de salida con 10 neuronas y voy a usar la función de activación softmax. Esa es mi arquitectura. Esa es mi arquitectura que está aquí. Analícenla y ahorita nos vemos después del corte de aquí de la plataforma. Pero analícenla, ¿verdad? Esta es la parte clasificadora, perdón, la extractora de características, y esta es la parte clasificadora de mi red CNN. Esto lo había manejado ya en las unidades anteriores del libro, del curso. Esto es nuevo, ¿no? Esta parte de aquí. Pero ya explicamos, aquí están los filtros, vean.
la convolución, la multiplicación de las entradas por los filtros y su función de activación, que voy a escoger una ReLU, y luego el resultado de esa convolución la paso al pooling, que también es otra multiplicación, que va a ser el min pooling, el promedio. Y eso se va a constituir en las entradas de la capa oculta, que son 100 neuronas de capa oculta. Tengo 3 matrices de pesos principales. Aquí las vemos. Están muy chiquitos los números, pero es la W0, W5 y W1. La W1 me da los parámetros de los filtros. Los pesos de W1 van a ser los valores de los filtros, que la va a encontrar mediante el entrenamiento de la red. La W5 me está dando los parámetros de acople entre el pooling y la capa oculta. Y la W0 son los pesos de la capa de salida, donde conecto con las 10 neuronas de clasificación para que me obtenga a qué clase pertenece entre el número 1 y el número 0. O sea, los 10 dígitos, ¿no? Escritos a mano. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? No, doctor. todo bien. Todavía nos queda 3 minutos. Bueno, no voy a empezar todavía con el código, pero quiero que esto lo visualicen. Vean, esto es con lo que empezamos la clase de hoy. ¿Sí lo ven? La entrada, la imagen que estoy introduciendo, multiplicada por el filtro. Voy a tener 20 filtros. Voy a tener 20 filtros. Esa es mi arquitectura o la arquitectura que sugiere aquí el ejemplo, pero ustedes podrían modificarlo. 20 filtros de 9 por 9. Estas matrices de filtro tienen 9 por 9. 9 píxeles por 9. Cada uno de estos valores, de esos 20 filtros, es encontrado mediante los pesos, el entrenamiento de los pesos, la modificación de los pesos durante el aprendizaje. Como en cualquier red neuronal, ustedes saben que la red está aprendiendo mediante los pesos, la modificación de los pesos. Y después, el resultado de esa multiplicación lo hago pasar por la ReLU, que ya vimos que es una función muy simple que no permite a su salida tener números negativos, es decir, los convierte en cero, los negativos, solamente deja pasar los positivos. Es un rectificador, está rectificando, por así decir, el valor de entrada, lo está convirtiendo en positivo, no deja pasar los negativos. Y luego tengo la operación del pool o agrupamiento, que la hago mediante, en este caso, para este ejercicio, se decidió usar el mean pooling, el promedio. Y luego tengo el acople entre las salidas, podemos decir, de toda esta red que hace la extracción de las características de la imagen, está extrayendo las características de la imagen. Y ahora sí se las voy a presentar a esta parte que es el clasificador. Este me va a clasificar en qué clase pertenece la imagen que le estoy presentando, ¿no? Los dígitos, los números escritos a mano. Entonces, ahí voy a tener estos pesos de acople entre estos, vean, son nodos, no son neuronas, son nodos que están conectando las salidas de la capa de pooling con la capa, ahora sí, estas sí son neuronas de la capa oculta, las 100 neuronas que voy a tener en la capa oculta, las cuales también utilizan una función de activación tipo ReLU. Y finalmente, la matriz de pesos, que le voy a llamar WO, de output, la matriz de pesos de la capa de salida. Entonces, pues ahorita regresamos vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a ir al video, al libro, y después vamos a hacer el código en MATLAB.
Dijimos que esta era nuestra arquitectura de la CNN. Ujú. ¿De eso quedó alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Ok. Entonces, vamos a programar una función en MATLAB, le podemos llamar así, mninscomp, de la base de datos, esa toma su nombre, ¿no? Mnins, y es una red convolucional. Esa función nos va a regresar los pesos de las tres matrices implicadas en nuestra red, ¿no? W1, W5 y W output o WO, ¿verdad? Aquí las tenemos, ¿no? WO, W5, que es la matriz de pesos de la red oculta, de la capa oculta, y W1, que son los valores de los filtros. Ajá. Bueno, y eso nos lo va a dar en base a que nosotros arranquemos con valores aleatorios de esas tres matrices y le presentemos nuestros valores de entrada, nuestras imágenes, y la salida correcta, que sería la activación de una de las 10 clases para cada una de las imágenes presentadas. ¿Ok? Tenemos el parámetro de Learning Rate, pero también este beta que es, vamos a usar otra vez aquella variante del momentum, ¿recuerdan? El momentum que lo vimos en el capítulo 3, me parece, en el que este aprendizaje se hace de manera más rápida, simulando cómo es la dinámica de pues la conservación del momento, en este caso como si fuera el movimiento de los cuerpos y cómo va degradándose con otros efectos físicos como la fricción o la gravedad, y va desapareciendo este momentum. Lo vimos en el capítulo 3, me parece. Entonces vamos a definir... Por cierto, doctor, Sí. ahorita que menciona el capítulo 3 y lo del momentum, Uh-huh. cuando, no sé si alguien más lo haya notado o lo haya intentado, pero ya que nos dejó que nos dejó tres prácticas, Uh-huh. la del error cuadrático medio, la de la entropía cruzada y la del momentum. Uh-huh. Ya cuando la estaba realizando, me topé con que, bueno, ya viendo bien el código, el momentum me estaba aplicando la función de costo del error cuadrático medio y más aparte aplicaba la técnica del momentum. Ya como un cuarto experimento, ya no tuve tiempo, chance de meterlo en el video que le compartí, Uh-huh. pero si al momentum le aplicabas la ecuación de, la función de costo de la entropía cruzada, todavía te daba un rendimiento mayor que los otros algoritmos que nos había colocado. Combinar el momentum con entropía cruzada. ¿Es pregunta? No, es comentario. Ah, sí. Lo quería nomás. Sí, de hecho aquí estamos usando el momentum y entropía cruzada en esta red convolucional. Ajá. Sí, se pueden usar sin ningún problema ambos, ¿verdad? Digamos que con eso estamos optimizando el proceso de aprendizaje, haciéndolo más rápido, como dices, mejorando el desempeño de nuestra red en el aprendizaje. Esto solamente tiene uso en el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Recuerden, obtener los pesos de nuestra red. Ya una vez obtenidos los pesos entrenados de nuestra red, los pesos ideales, ahora la ponemos a operar. Ahí ya no se va a utilizar estas estrategias de aprendizaje, son estrategias de aprendizaje. Son para que aprenda más rápido y mejor nuestra red. Ya la ponemos a operar con las matrices obtenidas, ¿ok? Bueno, aquí definimos varios tamaños. Uh-huh. Este tamaño de aquí vamos a ver más adelante que tiene que ver con el mini batch. Le vamos a presentar
pequeños lotes de 100 datos. Recuerden que vamos a entrenar con 8000 imágenes y vamos a probar con 2000. Vamos a hacer la validación con 2000, pero le vamos a presentar esos 8000 en lotes de 100, en mini batch, en pequeños lotes de 100. Aquí tenemos la definición de nuestras matrices de incrementos para las 3 matrices de pesos que nos interesa obtener, que van a tener el tamaño original de nuestras matrices. Todo esto es para el batch, para que se vaya inicializando y recorriendo hasta el tamaño deseado de 100 elementos. Y aquí empieza, en realidad, pues la introducción de las imágenes hacia las diferentes capas. Empezamos con la capa, aquí en este caso, la W1, que es la de los elementos del filtro, ¿verdad? De la convolución. Ajá. Incluso vamos a tener una función que le vamos a llamar com, que es la de la convolución. Es esta capa, ¿verdad? La de la convolución. Va a obtener los pesos de la matriz W1, que son los valores de los filtros. Ajá. Y le vamos a introducir, entonces, la imagen, pero ya no en manera vectorial, sino manera, perdón, no en manera matricial, aquí está como matriz, sino vectorial. O sea, esos 28 por 28, esa matriz de 28 por 28 que tenían nuestras imágenes originales, las vamos a extender en 700 y feria elementos, ¿recuerdan? Este 28 por 28, que nos da 784, vamos a tener 784 nodos de entrada, 784 cuadros como estos, en el que vamos a estar introduciendo, no de manera matricial, sino vectorial, todos los elementos de la imagen original. Eso es X minúscula. Aquí. Después bueno, con esos valores, la multiplicación de la imagen original y la matriz de pesos, obtenemos la salida de esa capa, de esa primer capa, que es la capa de convolución. Después, a esa le aplicamos la ReLU, que ya vimos que es un rectificador lineal. La Y2 es la salida de la ReLU y la convolución, y esa se constituye en la entrada, esa Y2 se constituye en la entrada de la operación pool, otra función en la cual vamos a hacer la multiplicación del mean pooling. Vamos a usar el de promedio, vamos a obtener en unas rejillas el promedio de toda la matriz de la imagen por su convolución, y eso va a ser la Y3. Ajá. Después hacemos aquí un arreglo también para que, porque recuerden que esos pooling y esas relus, pues, perdón, esos pooling también eran matrices, y otra vez lo volvemos a hacer vectores en el reshape, y esa es la Y4, y ahora sí, esa Y4, que es la salida de la capa del pooling, se la aplicamos al W5, lo multiplicamos por los pesos de la capa oculta, por las 100 neuronas, las conexiones a las 100 neuronas. W5, recuerden, es esta capa de aquí, la que conecta con la capa oculta, las neuronas, las 100 neuronas de la capa oculta. Entonces, hacemos primero la convolución, aplicamos la función de transferencia ReLU, y luego hacemos el pooling o agrupamiento con el mean pooling, la operación mean pooling, el promedio, y lo multiplicamos por la matriz de pesos de la capa oculta.
Ahora sí, por fin estamos viendo una red profunda CNN, cómo se programa. Después le aplicamos la función de transferencia a esa sumatoria de pesos ponderada, o sea, esa B5 es la sumatoria de pesos ponderada, es decir, la multiplicación de la matriz de pesos de la capa oculta por la Y4, que era la salida de la capa de pooling. Le aplicamos su función de transferencia, que también es una ReLU, y obtenemos ahora sí la salida Y5, la salida de las neuronas de la capa oculta. Esa es la salida de nuestra capa oculta, o sea, estamos hablando de esta salida, lo que sale de estas neuronas de la capa oculta. Aquí hay 100 neuronas con funciones de transferencia ReLU, las cuales se activan o no, o en un porcentaje, dependiendo de esa función ReLU y de la sumatoria ponderada de lo que está ingresando aquí, de la multiplicación de los pesos de W5 por la capa de pooling. ¿Sí? Esa salida, esa Y5, ahora sí va por fin a la capa de salida que utiliza una función de transferencia softmax. Vamos a esa parte. Aquí está. La W0, la matriz de pesos de la capa de salida, la multiplico por la Y5, las salidas de la capa oculta. Y obtengo la suma ponderada de la capa de salida, la B chica. Es la suma ponderada de todas las multiplicaciones de los pesos por sus entradas. Las entradas en este caso son las salidas de la capa oculta, la Y5. ¿Sí vamos hasta ahí bien? Ok. Y después, ahora sí le aplico la función de activación de la capa de salida, que es la softmax, a esa sumatoria ponderada. Ya sabemos, la softmax nos va a producir una salida Y, cuya sumatoria es igual a 1, y representa el porcentaje de todas las clases que quiero encontrar en mi problema, que en este caso son 10 clases, todos los dígitos de 0 a 9, esos 10 dígitos. Ajá. Aquí tengo el one-hot encoding, que es, ya sabemos, en nuestra matriz de salidas correctas, esos 10 dígitos, pero de manera ordenada, para decir, por ejemplo, que la primera neurona debe de activarse cuando se presenta el dígito 0. La segunda neurona debe de activarse cuando se presenta el dígito 1. Creo que esa es otra codificación, empieza con el dígito 1 hasta el 9 y la décima neurona de salida representa el dígito 0. Ese es el formato que vamos a utilizar para nuestra matriz D, que representa las salidas correctas con las cuales yo estoy supervisando. Recuerden que es un aprendizaje supervisado. Estoy supervisando el aprendizaje de esta red. Estoy diciendo, eso es correcto. Este es el número 0, este es el número 1, este es el número 2, cuando se active la neurona correspondiente en la capa de salida, esas 10. ¿Sí? Después tengo la red tal cual, y fíjense que estoy usando el algoritmo backpropagation, la retropropagación del error. La primer capa, más bien la capa de salida, la primera capa que voy a considerar es la capa de salida para el backpropagation, usando una entropía cruzada. Aquí se utiliza entropía cruzada, además de que estamos usando la técnica del momentum para la actualización de los pesos. Ambas técnicas, sé que si estoy usando entropía cruzada, según los capítulos anteriores del libro, entonces la primer delta de la capa de salida, recuerden, es igual al error, nada más. Y el error pues está definido como la resta entre la salida correcta y la salida que obtuvo la red, la Y, la última Y, la capa de salida, esta Y que está aquí, el softmax. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Ok. Entonces, ya después obtengo las deltas de las demás capas. ¿Cuáles son esas demás capas? Bueno, la capa oculta.
le voy a llamar delta 5 porque pertenece a la W5. A la W5 que me representa la de las capas, perdón, la de la capa oculta. La de la capa oculta. Entonces, ¿a qué es igual el error de la capa oculta? De la E5, o sea, es el E5, el error de la capa oculta. Bueno, a multiplicar la matriz transpuesta de pesos de W0, ¿recuerdan? Por la delta anterior, la delta de la capa de salida, esta delta. Esto contiene el rastro del error, ¿no? Que para la primera capa, la capa de salida, la primera capa que estoy tomando en cuenta, que es la capa de salida, es igual al error, la delta. Bueno, pues ese error lo multiplico por la transpuesta, la matriz transpuesta de la matriz de pesos, de W output. Y con eso obtengo el error de la capa oculta. Ese error de la capa oculta me sirve para calcular la delta 5, que es la delta de la capa oculta. Y simplemente programo la ReLU. ¿Se acuerdan que la ReLU la programábamos en MATLAB con esta definición? La salida mayor a 0. Si esa condición se cumple, Y5 es 1. Perdón, esta función es 1 y si no es 0. O sea, si Y5 no es mayor que 0, entonces la salida es 0. O sea, está rectificando, está convirtiendo los valores negativos en positivos. Esto es la implementación de la ReLU, la cual la multiplico con el error de esa capa y obtengo su delta. Esa delta que me va a servir para propagarla a la siguiente capa, que es la de pooling, la capa de agrupamiento o pooling. Obtengo su error, que es otra vez la transpuesta de W5. Siempre van a ser las transpuestas para las demás capas. Hago un arreglo aquí porque este pooling tiene diferente tamaño. Todo esto ya es parte de la programación, pero esto tiene que ver con los filtros, el tamaño de los filtros del pooling. Esta parte, aquí estoy definiendo los 20 filtros. Le aplico otra vez el ReLU. Empiezo a trabajar la parte de la convolución. Ya terminé con el pooling, pero ahora estoy con la convolución. Considero los 20 filtros. Hay una función en MATLAB para hacer convolución, pero aparte yo voy a definir otra también aquí. Ahorita vamos a ir a esa función, así como un pooling. Y voy a la parte de actualización de los pesos, que esto ya lo conozco, es el peso anterior más el incremento. Pero aquí es más las partes de las deltas. Eso me genera el incremento. Esto en realidad es parte del momentum, ¿verdad? ¿Cómo calculo yo los incrementos usando la técnica del momentum? En realidad, aquí está, bueno, es que está mezclado el momentum con cómo lo hace el backpropagation. Y además con la técnica del mini batch. Voy a actualizar los pesos con el promedio de los lotes. Este es el B-size, el valor del lote, que son 100 elementos. Pero me voy a andar moviendo entre los 8000 valores de entrada. Voy a agarrar pedazos de 100. Los 100 primeros, luego los del 101 al 200. Y así me voy a estar moviendo cada 100 tamaños de lotes. Voy a estar agarrando mini batch y voy a aplicar la actualización de los pesos en mini batch para que el entrenamiento sea más rápido. Lo vimos en el capítulo 2, la parte del mini batch.
me parece, en el capítulo 2. Y aquí está la parte de los momentums también y cómo tiene que ver con las diferentes. Prácticamente hemos visto el código de nuestra red convolucional. Ya se estaba terminando aquí la explicación. Tenemos la actualización de los pesos, ¿verdad? En lotes. Ya lo que viene en el libro es tomar en cuenta las partes del código para explicar cada parte. Por ejemplo, aquí está explicando el mini batch. Recupera todos los comandos en MATLAB que implementan ese mini batch. El último que vimos era cómo es la actualización de los pesos, tomando los lotes de 100 elementos, lo que decíamos, el promedio. Aquí está explicado, ¿no? Los 8000 datos que usamos para entrenar. En lotes de 100. Eso quiere decir que vamos a actualizar los pesos 80 veces en cada época. Aquí está esos lotes de 100 y visto o en esta variable vlist, visto cómo está obteniendo esos lotes, perdón, si se fijan está apuntando a cada inicio de los 100 elementos hasta llegar a los 8000, ¿verdad? Esa vlist contiene la lista del primer elemento de 100. Entonces va a tomar las imágenes, las va a dividir en lotes de 100 y se las va a ir presentando a la red 80 veces en cada época para ajustar los pesos en mini lotes de 100. Ese es el mini batch ya implementado. Por ejemplo, aquí tenemos la parte que tiene que ver con el cálculo de los momentums del código. Aquí, pues, la arquitectura de la red neuronal, que ya sabemos es una backpropagation, pero también que incluye las operaciones de convolución y de pooling con las funciones de activación ReLU. También aquí tenemos la parte del código que tiene que ver con el One Hot Encoding para los 10 valores de salida en la matriz D. Y bueno, cómo se hace el cálculo de las deltas para cada capa, empezando con el error en la capa de salida, que sigue siendo parte del proceso del backpropagation, la última parte, ¿no?, del backpropagation. También aquí está la parte del código que tiene que ver con el pooling, que es programación, ¿verdad? Finalmente es programación, con algunos comandos del MATLAB, y también de la convolución, la cual va a ser una función. Aquí está la definición de esa función de convolución. Toda la programación para los 20 filtros y la parte de la función para el pooling, para el mean pooling, que va a ser, pues sí, podemos verlo que también el pooling es una convolución porque está multiplicando la salida de la convolución por una matriz, en este caso de 2 por 2, y haciendo el promedio. Aquí están las operaciones para hacer eso, el promedio y la multiplicación, que sería equivalente a esto, una matriz con valores de 1/4, 0.25 para todos. Y vamos a definir una función en la que vamos a probar nuestra red CNN, que vamos a llamar test
MNINSCOM, la prueba de esa red convolucional que utiliza la base de datos MNIST, que tiene esos dígitos escritos a mano. Y que la va a estar entrenando y que va a obtener el desempeño con las 2000 imágenes que nos reservamos para obtener su exactitud. Nos comenta el autor que va a alcanzarse una exactitud de 93% y más o menos va a entrenar en este tiempo, 2 minutos, 30 segundos, pues eso depende de la máquina que tengamos. Pero esta es la función que va a mandar llamar primero las imágenes en la base de datos MNIST, sus etiquetas, sus labels. Las etiquetas pues serían los dígitos, ¿no? O sea, las etiquetas para el número 1, 2, 3, hasta el 9 y el 0. Los 10 dígitos etiquetados para esas bases de datos de imágenes que ya sabemos que tienen ese tamaño de 28 por 28. Aquí está la inicialización random de las 3 matrices que nos interesa para nuestra red. Pues las matrices de las imágenes, las 8000 imágenes, y la matriz de salidas para esas 8000 imágenes. Y vamos a usar solamente 3 épocas. Vamos a mandar llamar la función MNINS que acabamos de ver en el corte pasado, que es todo el entrenamiento de la red convolucional. La vamos a mandar llamar 3 veces y vamos a grabarlo en este archivo ya cuando termine. Y aquí empieza la prueba. Es volverle a presentar las imágenes y nuestra matriz de datos correctos de salida a la estructura de la red, que aquí ya contiene los pesos entrenados, o sea, las Ws, todas las Ws ya son los pesos entrenados, los que se obtuvieron en esta etapa, ¿no? De entrenamiento. Es el aprendizaje o entrenamiento, esta etapa. Aquí ya es la de operación o prueba. Y aquí determinamos la exactitud que tuvo nuestra red. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Le presentamos los dígitos escritos a mano en un formato de 28 por 28. Lo hacemos pasar por la capa de convolución, que son 20 filtros. 20 filtros, pues ya sabemos, los valores de esos filtros se obtienen por ese aprendizaje. Cada una de estas rejillas que contienen los valores de los filtros es obtenida de manera automática por la red. Esa es la ventaja de usar una red profunda, una CNN especializada para, en este caso aquí estamos obteniendo las características de la imagen, ¿verdad? Es la parte que obtiene las características que definen a este 2. Ahí tenemos los diferentes filtros, lo hacemos pasar por su función ReLU. Y luego por el pooling, que sabemos que es un average pooling de promedio. Ahí nos da más o menos ejemplos de lo que obtiene en cada etapa visualmente, pero lo vamos a ver con esa función de prueba. Y esta salida la metemos ahora sí al clasificador, a la red que se va a encargar de clasificar. Esa parte de la prueba, ese código test means comp, vamos a hacerlo pasar por otro código, otro script que nos va ahora sí a dibujar o a plotear lo que está sucediendo en esas etapas para que visualicemos esos procesos, el del com, ReLU y el pooling.
Vamos a ver estas imágenes, las cuales vamos a entregar ahora sí a la red para que la clasifique. Ajá. Bueno, esta es la parte del ploteo. Si se fijan aquí, hay algunos comandos que tienen que ver con el despliegue de esas matrices, o sea, las va a dibujar en un figure, una figura, va a obtener gráficamente el desempeño logrado por los filtros, o sea, nos va a desplegar el valor gráfico de los filtros, de esas características de los filtros y también de las diferentes etapas de la convolución y de la convolución más la función de activación ReLU y el min pooling. Por ejemplo, para la segunda imagen, eso lo vamos a poder modificar aquí en el parámetro K de nuestro código. Ahorita les voy a mostrar en MATLAB esa parte, pero al final vamos a obtener imágenes como esta. O sea, esta va a ser más bien la imagen de entrada. Vamos a meterle el número 2 y ella nos va a obtener todas las características que definen al 2 mediante esos filtros. Aquí el autor hace una especie de análisis viendo cómo los filtros actúan. Por ejemplo, en la función test podemos desplegar los 20 filtros que definimos. ¿Se acuerdan que definimos 20 filtros? Es la parte de la convolución. Esto es lo que nos arroja como los valores de los filtros, esas mallas, esas rejillas que van a filtrar nuestras imágenes de entrada. Y luego también, por ejemplo, la graficación de los 20 filtros aplicados a las imágenes, en este caso al 2, cómo resaltan algunas características de ese 2, de esa imagen, en la capa de convolución. Y luego cuando la hacemos pasar por la ReLU, la función de activación rectificadora, la ReLU. Entonces vemos, esto es la convolución en sí. Ajá. Y después, ¿qué sucede cuando ya le aplicamos la parte de la capa del pooling o el average pooling que estamos usando? El resultado de ese filtraje. Vamos a correr el código. Les voy a mostrar ahorita mi código en MATLAB. Tenemos la función que define a nuestro CNN, a nuestro filtro, perdón, a nuestro red convolucional, nuestra CNN, la que explicamos hace un momento usando el batch, usando la técnica del momento, el delta, el backpropagation y la obtención de las deltas, etcétera, la convolución, el pooling. Y tenemos nuestras funciones que implementan el pool y el pooling y la convolución. Todas mandadas llamar, y también la que nos grafica, que es la que vamos a también a probar. Entonces voy a probar primero la de prueba. Aquí se va a hacer el entrenamiento. Como dijimos, ejecuta 3 épocas. Aquí está corriendo la primera época. Está obteniendo los valores de pesos para la primera época. Vean, aquí están las 3. Entonces, lo que debe de estar haciendo es actualizar estas 3 matrices en base al algoritmo backpropagation, momentum, utilizando el cross entropy y en lotes pequeños, en mini batch de 100,
está obteniendo lo resultante en cada una de las capas, la parte de obtención de las características y la parte de la clasificación. Ahora ya va en la época 2, sigue presentándole 80 veces que damos por época los 8000 valores de imágenes de entrada. Etiquetadas para los dígitos del 0 al 9. Es el entrenamiento entonces lo que está haciendo. Al final me va a obtener las matrices. Es lo que más me interesa, obtener estas matrices, ¿no? La W1, W5 y WO. ¿Qué representaba la W1, Daniel, te acuerdas? Pues era algo de los pesos, pero no me acuerdo exactamente de qué parte, ¿no? ¿Alguien se acuerda de qué parte era para el W1? ¿De qué parte era para el Sí. W? ¿Los de entrada o algo así? Era Eso para de la la entrada. Coma quita convolución. No era como el primer nodo. Convolución. Ajá, Alguien dijo convolución. Ajá. Son los pesos de la de la convolución. O sea, de los filtros, de los 20 filtros, o sea, que van a constituir los 20 filtros. Acuérdense que esos filtros nosotros no los definimos, sino la red los obtiene mediante el aprendizaje. Esto representa esta W1, los valores que van a componer esos 20 filtros. La W5, ¿qué representa? El relu. No, eran los ¿No eran de parámetros los- para la acople, ¿no? Del pooling. ¿no? Y la ¿Los que acople. iban al nodo de salida? Bueno, son Los los últimos que pesos. están entre, los que conectan entre la parte de la extracción de las características y la la capa oculta. No sé Ya si sería una recuerdan de clasificación, ¿no? que ya empieza la clasificación a partir de esa capa. Y propiamente dicho, la clasificación o los pesos de la clasificación están en WO o W salida. Output, ajá. Ok. Bueno, ya entrenó la red, ya obtuvo la exactitud, que es de un 94%. Ahora vamos a graficar el desempeño de esa red y los diferentes salidas de la red. Creo que no se los muestro a ustedes. A ver. Miren. Bueno, para empezar, voy a compartirles otra vez la pantalla de MATLAB. Yo aquí le quité, en el código original aquí viene punto y coma. Si ustedes ponen en MATLAB punto y coma, pues no les despliega el valor. Como aquí en estas partes de aquí. No les despliega los valores en la ventana de comandos. Pero aquí al quitarle el punto y coma, entonces me despliega el valor de Y. Me interesa ver Y porque quiero ver, o sea, si aquí le estoy metiendo este K igual a 2, que corresponde al dígito 2, entonces me interesa saber si la neurona 2 se está activando. Vean, qué es lo que sí está pasando. O sea, me está reconociendo la entrada como un 2. Un 2. La neurona para el 0 está apagada y las demás podríamos considerar que están apagadas. Pero la neurona 2 de salida, que me representa la clase del número 2, sí está encendida. Quiere decir que está detectando la red neuronal un 2. Sí, sí estamos de acuerdo, ¿no? Como en nuestras prácticas anteriores. Por eso le quité el punto y coma aquí para que me despliegue eso. En sus prácticas háganlo para que puedan ver el resultado. Ahora, lo que voy a compartirles son las ventanas que va produciendo en el ploteo o graficación. La primera ventana tiene que ver con el número de entrada, el K2,
K igual a 2. O sea, le estoy metiendo como imagen de entrada el número 2. Sí, sí lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Ok, ese es el primer número. O la primer gráfica del código de ploteo. El siguiente que les voy a presentar es la graficación de los 20 filtros, o sea, la convolución. Aquí están los valores de pesos que la red, el algoritmo encontró en la capa de convolución. Son los 20 filtros, si se fijan, que se supone reaccionaron y van a acentuar las características del número 2. Se supone que eso es lo que está haciendo. Ahora les voy a compartir la siguiente gráfica, que sería la convolución, o sea, ya hecha después de los filtros, pasada la multiplicación de la imagen que representa el número 2 por cada uno de los 20 filtros y por su ReLU, por su función de activación. Esta es la convolución, las características que definen ese número 2, hechas pasar por esos 20 filtros. Sí parece un 2 más o menos, ¿no? Podríamos decir que cada uno de esos filtros está resaltando alguna característica del 2, de lo que define al objeto que quiero clasificar. Ahora les voy a compartir la siguiente gráfica. Pero esta sí es la convolución más el ReLU. La otra era solo el ReLU, ¿no? Ya es la salida de la convolución. Y esto es la entrada para el pooling, que sería la siguiente imagen. A ver. En otras palabras, esta es la imagen de todo el proceso de obtención de las características de la imagen. Es el mapa de características, podríamos decirlo así, que vimos desde el principio de la clase de hoy. Estos son las 20 salidas o los 20 filtros. Podemos verlo como un filtro, la convolución ReLU más el minpool o el pooling haciendo con el promedio. Todo esto son las características del objeto. Ajá. Pero yo sé que sí está clasificando el número 2 porque aquí veo la salida de la neurona 2 en 1, prácticamente en 1, ¿no? Está activándose. Lo que grafiqué y ustedes vieron hace un momento son las salidas de las diferentes capas. Estas capas de aquí, perdón, estas capas de aquí. La convolución, el ReLU, el pooling, y todas las salidas de los 3 procesos fue la última gráfica que les mostré, esta. Antes de introducirla al proceso de clasificación. Sí, sí, más o menos ¿soy claro en lo que expliqué? ¿Fui claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces las imágenes que vimos corresponden a la extracción de características. Esas capas que tienen que ver con la extracción de características, que ya vimos que es un entrenamiento de esta parte de la red, se entrena y se obtienen los pesos de W1 que representan o van a conformar a los 20 filtros
Y ya de aquí en adelante es la clasificación. Va a clasificar la red neuronal a qué posible clase pertenece de las 10 posibles, de los 10 dígitos posibles. Por eso les grafiqué Y, pero les mostré Y aquí en la ventana de comandos, porque finalmente es la salida que me interesa ver de la red neuronal, es la salida final. Les voy a volver a compartir el libro, nomás para reafirmar esto. Yo sé que puede ser un poquito confuso. A ver, ¿dónde está el libro? No. Solamente para puntualizar de nuevo qué fue lo que vimos con esta práctica. Y esa sería la práctica final del curso, la del capítulo 6. Miren, vimos, lo que hicimos es esto. Graficamos esto, la salida de cada una de estas capas. La de la convolución, ReLU y el pooling. Eso se podría entender en conjunto con un preprocesamiento, ¿no? Sí, y en conjunto lo vimos, en conjunto quiere decir la obtención de las características de la imagen. Es esto. A ver, más atrás. Es esto. Esos tres procesos, convolución, pooling y entre ellos está la ReLU. Graficamos esos tres. ¿Sí? Graficamos la convolución, los 20 filtros que usamos en nuestro ejemplo, el ReLU para esos 20 filtros, o sea, la salida de la función de activación ReLU para esos 20 filtros y la salida del pooling de promedio average para esos 20 filtros. Solamente tenemos una etapa que hace convolución, ReLU y pooling, pero podemos tener N capas que hagan eso. En la AlexNet tenemos N capas que hacen ese procesamiento. Entre más pueda ser que seamos más capaces de extraer más características de la imagen, ¿sí? De la imagen que nos interesa. Y después la metemos a nuestro clasificador, que es la red backpropagation con entropía cruzada, con 10 neuronas de salida y 100 neuronas en la capa oculta. Usamos una sola capa oculta, pero en la AlexNet pueden ser cientos de capas ocultas o en cualquier otra red profunda. Puede ser que entre más capas ocultas tengamos aquí, podamos ser capaces de clasificar mejor al objeto. ¿Sí quedó más o menos claro lo que hicimos? Sí. ¿Dudas o preguntas de esto? Todo bien. Ok, por fin llegamos al objetivo del curso, muchachos. Que seamos capaces de entender qué hace una red profunda, en específico una red convolucional, una CNN, especializada en detectar imágenes. Y ahora sí sabemos lo que hace la AlexNet y otras redes similares. Cuando veíamos en nuestra primer diapositiva que les presenté del curso, ahorita les voy a presentar para que se acuerden, sobre Deep Learning y lo que hacía el Deep Learning, pero todavía éramos, como dijimos, usuarios, todavía no teníamos ni idea de cómo lo hace. Ahora espero que ya a este nivel del curso ya tengamos idea de lo que hicimos con el AlexNet cuando presentamos este material en la primera clase y en las demás primeras clases, ¿se acuerdan?
lo que hacíamos y explicábamos que pasaba en la red. Estas operaciones, ¿se acuerdan? Convolución, ReLU y pooling. En nuestro ejemplo que acabamos de resolver ahorita, solamente usamos una sola vez, pero podemos tenerla n veces. Y después la parte de la clasificación, ¿lo ven? Esta parte es la que hace la clasificación, que es el backpropagation, que ya ahora tenemos toda la idea completa de lo que hace. Y cómo esas partes de convolución, ReLU y pooling actúan como si fueran un filtro, vean. ¿Verdad? Ahora sí, podemos entender lo que hacía todo esto a un nivel más profundo de comprensión. Tenemos la detección de las características, como en el libro, y la clasificación, las dos etapas. Vean la softmax, que ahora ya podemos entenderla. ¿Cómo hacemos esta vectorización? Es como una línea o algo que está flat o plano, ¿no? La aplanamos las matrices. De matrices las pasamos a vectores. Flatten. Estamos aplanándolas. Tenemos nada más una vectorización. Acá teníamos matrices, trabajamos con matrices en estas etapas de aquí de la detección de las características. Bueno, ahora sí tenemos una idea más completa de lo que hace la red profunda. Y cómo es capaz de clasificar. Ya no somos usuarios de este código. Ahora sí podemos programar, espero a nivel más profundo, más técnico, ¿verdad? Científico, nuestras redes profundas. Y es el objetivo del curso. Entonces, esa es la última práctica, muchachos. Esa es la última práctica. Programar una CNN con esas características y esa base de datos. Ya nada más para hacer el resumen de ese capítulo, vamos a ir al libro y con eso terminamos la clase de hoy. Sí pueden ver lo del libro, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Pues todo esto va a quedar más claro en el momento que hagan ustedes la práctica. Necesitan programarlo, ¿verdad? Para pasar la materia no es necesario. Pueden pasarlo con el proyecto. Pero para que quede más claro, les recomiendo que lo programen y hagan las prácticas. Ahí va a estar en Classroom para que entreguen la práctica si lo quieren hacer. Y les va a contar puntos, ¿verdad? En caso de hacerlo, y su reporte y todo eso, de práctica. Pero como les dije, si su reporte de proyecto es muy bueno y su presentación de proyecto es muy buena, con eso tienen para acreditar la materia. Bueno, vamos a hacer el resumen del capítulo. Vamos a empezar por Ana. Este primer párrafo, Ana, si lo puedes leer, por favor. Sí. A ver, permíteme. Es que tengo el libro aquí abierto yo también. Ah, ok. Ya encontré. Para mejorar el rendimiento del reconocimiento de imágenes de Machine Learning, el mapa de características que acentúa las características únicas deben proporcionarse en lugar de la imagen original. Tradicionalmente, el extractor de características tenía un diseño manual. La red neuronal convolucional contiene un tipo especial de red neuronal para el extractor de características, de los cuales los pesos se determinan mediante el proceso de entrenamiento. Ajá, muy bien. Entonces,
En nuestra red convolucional ya tenemos ese extractor de características. Es una red neuronal. Son las capas de convolución, ReLU y pooling que presentamos. Ese es nuestro extractor de características. ¿Por qué necesitamos un extractor de características para reconocer imágenes? Porque no es suficiente con presentar